Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Desde Wall Street, el repaso in situ y en caliente de lo que ha dado de sí esta semana en esta calle. Otra semana más de resultados mixtos, pero con sesgo positivo. Continúa instalado el optimismo como telón de fondo y aunque hay un sector importante de este floor que cree que ha llegado el momento adecuado para hacer una sana corrección después del rally, que con más o menos intensidad, lo cierto es que dura ya varios meses, tenemos un problema. No encontramos excusas para echar las bolsas hacia atrás. Las preocupaciones europeas han bajado de intensidad considerablemente estos días y el potencial excesivo enfriamiento de la economía china, que a algunos les había servido en fechas de atrás para pronosticar un menor crecimiento global, pues también se ha dado la vuelta estos días a la vista de las últimas cifras de crecimiento en China el último trimestre de 2010, un 9,8%. Luego les contamos. Así que seguimos centrados aquí en las cifras de resultados empresariales que nos siguen dando las corporaciones. Un total de 49 empresas del índice Standard & Poor's 500 lo han hecho esta semana y de las mismas un 69% ha batido expectativas. Entre esos nombres, los nombres de las empresas que han batido expectativas, Wells Fargo, Apple, IBM, luego también les vamos a contar en detalle. Pero además muchos movimientos de ejecutivos dentro de compañías importantes como Hewlett Packard, como Google y sobre todo el anuncio de Steve Jobs, presidente y fundador de Apple, que tendrá que volver a una baja por motivos de salud, dejando en su lugar a Tim Cook. Enseguida hablamos de eso, pero vamos ya a todo el detalle de la semana con la ayuda de mi invitado hoy, Álvaro Pereira, principal responsable de estrategia de inversión en AcorasTrading.com. Álvaro, muchas gracias por estar desde Wall Street, Y Álvaro. Buenas tardes, José Antonio. Y lo primero, tu resumen de estos 5 días. Además de todo lo que mencionaste, creo que hay que añadir tres elementos fundamentales. Vimos que en general hubo una leve toma de utilidades en la mayoría de los mercados. Vimos cómo el Nasdaq se dio un 2% en la semana aproximadamente. El precio del oro se situó por debajo de 1.350. El precio del petróleo bajó por debajo de $90 y finalmente tuvimos que las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años subieron 12-13 puntos base para situarse por encima de 3.40. Por otro lado, tuvimos la visita por parte del primer ministro chino, Hu Jintao, sentando las bases un poco para esta relación que se dará hacia adelante entre Estados Unidos y China. Finalmente tuvimos en el plano internacional esta relación entre crecimiento e inflación que se está dando en la mayoría de los países y en particular vimos cómo Brasil subió la tasa de política monetaria en 50 puntos base para dejarla por encima de 11%. Álvaro, yendo a algunos de los datos puntuales de esta semana, buenos los datos de peticiones semanales de desempleo, ¿no?, que volvieron a bajar considerablemente. Las cifras pasaron de 441.000 la semana anterior, la cifra corregida, a 404.000 este pasado jueves. Esa sin duda es una buena tendencia nuevamente y el promedio móvil de las últimas 4 semanas pasa a 412.000, bajando casi 4.000 puestos de la semana anterior. Y eso es lo importante es que estamos viendo en particular estas cifras que van cediendo y en un mes en el cual enero tiene cifras de estacionalidad, tiene efectos de estacionalidad y por ende es bastante saludable esta tendencia. Datos mixtos en el sector inmobiliario, de todo un poco, ¿no? Las construcciones se dieron casi un 7% durante diciembre en relación al mes anterior y esto producto del fuerte invierno, pero los permisos crecieron casi un 17% y las ventas de viviendas usadas se mantienen relativamente estables. Un dato, nos tenemos que ir enseguida, pero los extranjeros siguen comprando deuda estadounidense. Los datos de noviembre dicen que hubo 93.000 millones de dólares de compra en deuda estadounidense, cuando el anterior mes habían sido solo 56.000 millones. ¿Algún comentario, Álvaro, a esto? Esa compra viene previo al anuncio de la Reserva Federal del Quantitative Easing, por lo tanto vamos seguramente a ver un cambio de tendencia. No hay que olvidarnos que las tasas pasan casi de 2.60 las largas a 3.30 en el transcurso del último mes y medio. Efectivamente, tiene su truco, como decías, que está demasiado pegado a ese momento del anuncio. Son datos
de noviembre. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos, los resultados, que como les decía es lo que ha estado captando la atención de estas bolsas durante toda la semana. Sigan con nosotros desde Wall Street.